Sean bienvenidos, hoy vamos a trabajar el tema de funciones polinomiales. Para ello recordemos la forma de algunas funciones básicas. Tenemos la función 0, que es f de x igual a 0. Una función constante, que es f de x igual a sub 0. En este caso tenemos este ejemplo, f de x es igual a 4. Puede ser cualquier otro valor numérico, puede ser f de x igual a menos 1, a menos 4, a 5, etcétera. Siempre va a ser un valor constante que vamos a tener acá. Tenemos también una función lineal. Una función lineal se describe como una función f de x igual a sub 1x más a sub 0. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. F de x es igual a 2x más 1. El grado mayor de la variable es 1, por tanto se trata de una función lineal. Seguidamente también tenemos una función cuadrática. Una función cuadrática tiene la forma f de x igual a sub 2x al cuadrado más a sub 1x más a sub 0. En este caso, el grado mayor de la variable es 2. Acá tenemos nuestro ejemplo, f de x es igual a 3x al cuadrado más x más 5. El grado mayor de la variable es 2, así que se trata de una función cuadrática. Y así podríamos seguir hablando de una función cúbica en donde el grado mayor de la variable es 3. Podríamos hablar de una función cuarta en donde el grado mayor de la variable es 4, etc. Para ello, también recordemos la forma general de una función potencia. Y con esto pues nos vamos a estar ayudando a poder interpretar ciertas condiciones de las gráficas. Esta función f de x igual a x elevado a la n puede representar estas funciones que tenemos acá. La potencia es de 1. Tenemos una función lineal. Cuando f de x es igual a x al cuadrado, es decir, que el exponente es 2, tenemos esta figura que se le denomina parábola. Cuando el exponente, es decir, cuando n es igual a 3, nosotros tenemos una función cúbica que se describe con esta curva. Cuando y es igual a x a la cuarta, pues también tenemos esta otra curva en forma de u, que pareciera ser una parábola, solo que está más prolongada sobre el eje x. Y cuando y es igual a x a la quinta, ustedes pueden observar que pareciera la misma figura o a la misma gráfica de la función cúbica, lo único que está mayormente prolongada sobre el eje x. Vamos a analizar nuestra función potencia f de x igual a x elevado a la n con ayuda de esta aplicación que se llama GeoGebra. Tenemos acá la función cuando el exponente va a ser par. Por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado, f de x es igual a x a la cuarta, es decir, el grado de n o el exponente de nuestra función solo va a ser válido para exponentes pares. Vamos a exagerarlo acá hasta x elevado a la 20 y para x elevado a la 80. De tal manera que vamos a tomar un modelo de nuestra función. Vamos a decir que f de x es igual a ax elevado a la n, cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, pues tenemos esta función lineal. Ahora comencemos a analizarlo solo con exponentes pares. Para comenzar, si el exponente es igual a 2, nosotros vamos a obtener una función cuadrática que nosotros hemos reconocido como el nombre de una parábola. Es decir, que cuando f de x es igual a x al cuadrado, tenemos una parábola. Veamos el siguiente, cuando f de x es igual a x a la cuarta, vamos a poner acá, cuando n es igual a 4, es decir, que el exponente es 4. Si se dan cuenta, pareciera la misma curva, lo único que se está prolongando o alargando sobre el eje x. Podríamos intentar con otros valores pares acá cercanos a x a la cuarta,
pero vayamos a analizarlo hasta x elevado a la 20. Es decir, cuando el exponente es igual a 20, nosotros nos fijamos que pareciera la misma curva de u, lo único que se está alargando o se está achatando sobre el eje x. Y exagerémoslo hasta una potencia de n igual a 80. Para n igual a 80, ustedes se pueden fijar acá que tenemos el alargamiento o que se ha achatado nuestra curva sobre el eje x. Ahora fijémonos en las variaciones que va a tener cuando el exponente es impar. Partimos desde el exponente n igual a 1, ya sabemos que es una función lineal. Ahora, ¿qué pasa si el exponente de nuestra función es un valor de 3? Es decir, que n es igual a 3. Nosotros tenemos esta gráfica descrita acá. Pareciera una S invertida. Acá nosotros tenemos la función f de x igual a x a la quinta. ¿Qué creen que va a estar sucediendo? Exacto. Se va a tener que alargar sobre el eje x cuando la potencia de x es igual a 5 o x elevado a la quinta. Se está alargando, si ustedes se dan cuenta, se está alargando sobre el eje x. Ahora exagerémoslo para que sea más visible. Cuando f de x es igual a x elevado a la 19, es decir que ahora el exponente de nuestra función es igual a una potencia de 19. Si ustedes se dan cuenta, se está alargando sobre el eje x. ¿Y qué pasaría si n lo llevamos hasta un número más alto? Si la función fuera con un exponente de 81. Acá nosotros tenemos descrito la gráfica de nuestra función potencia. De lo anterior también recordemos que nuestras funciones pueden sufrir ciertas transformaciones. Acá tenemos un desplazamiento vertical y horizontal. Tenemos la parte de reflexión en los ejes de las coordenadas. Y también vamos a agregar uno más acá, que es la transformación que sufre una función potencia f de x igual a x elevado a la n, en donde a comienza a tener ciertos valores. ¿Qué pasa si a nuestra función potencia a x elevado a la n le sumamos un valor de c? Veamos nuestra figura acá. Esta es nuestra función original que teníamos, f de x igual a x elevado a la n, cuando es una función lineal. Comencemos a analizarla cuando es una función cuadrática. Ahí estamos la parábola. Esta parábola, veámosla. Pongamos acá otra función, g de x igual a la misma función ax elevado a la n, es decir, que va a ser nuestra función f de x, nuestra misma función, y a esa nuestra misma función le vamos a agregar un valor de c, es esta c que tenemos acá. Bueno, veamos pues qué es lo que va a estar sucediendo. Cuando c es igual a 0, nosotros nos podemos fijar que la gráfica de esa función está sobre nuestra función original, ¿sí? Cuando c es 0, no hay ningún desplazamiento, ¿sí? Acá vamos a ir interpretando esto. Cuando c es igual a 0, decimos no se desplazó. O en otras palabras, está en el origen. Veamos qué pasa cuando c es igual a un valor de más 1. Entonces, pongamos acá, ¿qué pasa si c es igual a 1? ¿Hacia dónde se desplazó? Véanlo. Exacto, hacia arriba. Cuando c es igual a 1, se desplaza una unidad hacia arriba. ¿Qué pasa, creen ustedes, cuando c es igual a 2? ¿Alguien ya lo sabe?
Pues sí, obviamente se va a estar desplazando 2 unidades hacia arriba. Llevémoslo un poquito más lejos. ¿Qué pasa si C es igual a 10? C es igual a 10. ¿Qué pasa? Se debería de desplazar hacia arriba. ¿Y por qué no aparece ahí en la gráfica? Es por nuestro ángulo de visión. Tenemos que desplazar nuestra gráfica. Si ya no se ve por acá, podemos hacerle zoom hasta encontrar desplazada nuestra gráfica. Si se dan cuenta, ahí está. Exacto. Ahí estamos, ¿vean? Hicimos zoom a nuestra gráfica y vean en nuestro plano cartesiano sobre el eje Y está desplazado hacia arriba 10 unidades. Entonces podemos nosotros inferir acá de que cuando el valor de C es positivo, cuando es positivo, pongámoslo acá, si es positivo, se desplaza hacia arriba. ¿Qué pasa entonces si nuestra función potencia que venimos analizando a x elevado a la n es un número negativo? Pues sería lo opuesto que estamos trabajando acá. Ya sabemos que si es 0 no se desplaza a ningún lado. Pero si c es igual a menos 1, ¿qué pasaría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Exacto. Vean ustedes. Va a desplazarse hacia abajo. Vamos a ver un último intento. Acá vamos a trabajar cuando c es igual a menos 5. Si c es igual a menos 5, tenemos el desplazamiento de nuestra gráfica hacia abajo. Entonces acá decimos que cuando si estamos hablando acá del valor de c, ¿verdad? Si c es negativo, se desplaza hacia abajo. Muy bien. Ahora observemos esta nueva transformación que va a tener nuestra función potencia. ¿Vale? H de x igual a nuestra función f de x más c. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestra función original. ¿Qué pasa si c es 0? Si c es 0, no se está desplazando hacia ningún lado, está en el origen. Vamos a poner acá, si c es igual a 0, está en el origen, que en nuestra gráfica de la función. Ahora sigamos analizando. ¿Qué pasa si c es igual a un valor positivo de 1? ¿Qué pasa cuando c es igual a un positivo 2? ¿Y qué pasa cuando c es un positivo de 10? Lo mismo que estábamos analizando anteriormente para llegar a una conclusión. Si c es igual a 1, vean, ¿hacia qué lado se desplazó? ¿Izquierda o derecha? Ustedes fíjense acá en el vértice. Una posición se corrió hacia el lado izquierdo. Si c es igual a 2, 2 posiciones, y llevémoslo hasta 10 para que sea más marcado el movimiento. Ahí estamos. Salió de nuestro rango de visión. Aquí está en la posición de 10. Exacto. Entonces acá vamos a generalizar de que si c
es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Exacto. Ahora, ¿qué sucede si nuestra función potencia f de x, en vez de tener un valor positivo para c, tiene un valor negativo? Ya sabemos que cuando c es 0 está en el origen, pero si c es negativo, por ejemplo, menos 1, o llevémoslo hasta c igual a menos 5, vamos a hacerlo antes de comprobarlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va a desplazar a la izquierda o a la derecha? Si c es negativo, se desplaza hacia la derecha. Atrevámonos a decir que es hacia la derecha. Veamos, cuando c es igual a menos 1, veamos si tenemos razón. Acá lo observamos que ya se desplazó a la derecha. Y por último, cuando c es igual a menos 5. Otra transformación que sufre nuestra función potencia es cuando r de x es igual a menos f de x. Verifiquémoslo con nuestra función cuadrática. Va a tener un reflejo en x. Ahí estamos. Y cuando tenemos a nuestra función t de x igual a f de menos x, hagamos una función cúbica. Es decir, cuando n es igual a 3 o el exponente es igual a 3. Ahí estamos, ¿ven? Esta se refleja sobre el eje y. Entonces vamos a decir acá, cuando r de x es igual a menos f de x, se refleja en x, y cuando t de x es igual a f de menos x, se refleja en y. Por último, veamos qué sucede cuando a comienza a variar. Veamos acá, cuando a es igual a 0.5, cuando a es igual a 0.003. Muy bien, tenemos nuestra función original nuevamente. Ahora veamos si a, ese valor que va acompañado acá con nuestra función potencia, es un número pequeño, 0.5. Vean, es nuestra misma función cúbica, solo que se está haciendo más ancha. Evaluémoslo con a igual a 0.003. Aquí es más evidente. Vean, se prolongó o se anchó la gráfica de nuestra función. Ahí estamos, vean. ¿Y qué pasa cuando acá vamos a decir que se prolonga? Cuando a utiliza números pequeños. ¿Y qué pasa si a es igual a 100, por ejemplo? Si a es igual a 100, es decir, un número bien grandote, vean, se hace más angosto. Entonces decimos que cuando utiliza valores pequeños se prolonga, y cuando utiliza valores grandes se acorta, ¿sí? O se hace más delgadita, pues. Ahora, una función polinomial de grado n es una función que tiene la forma p de x igual a sub n x a la n, que este va a ser el término mayor de nuestra función, más a sub n menos 1 x a la n menos 1, más una suma finita hasta llegar a un término que contenga a x a la 1 más un término constante. Acá es importante verificar este término
y decir que se llama término principal. Por lo tanto, a sub n sería nuestro coeficiente principal y x a la n nuestra variable principal. Y este elemento que tenemos acá, que se describe como a sub 0, es nuestro término constante. Ahora bien, ¿cómo sería la gráfica de una función polinomial? Esta que tenemos acá no es la gráfica de una función polinomial, ya que posee puntos huecos y saltos en la función. Esta que tenemos acá, en segundo lugar, tampoco no es la gráfica de una función polinomial, ya que representa esquinas. Y seguidamente, esta que tenemos acá, vean ustedes que viene desde y en lo más alto, realiza estas curvas y va hasta y en lo más alto. Esta es la gráfica de una función polinomial. Váyanse dando cuenta de este comportamiento, ya que este comportamiento va a ser descrito por nuestro término principal. Por eso es la importancia de saber identificar el nombre de cada una de las partes que conforman nuestra función. Ahora, seguidamente, la gráfica de esta función que tenemos acá también es polinomial. Vean, viene del más infinito y se dirige hacia el menos infinito. En y, ustedes vayan asociando también estas gráficas con lo que ya vimos anteriormente. En las funciones polinomiales podemos encontrar funciones que tienen potencias pares, es decir, que se denominan como una función par. También podemos encontrar funciones impares, es decir, que todas las potencias sean impares. Y también podemos encontrar funciones que no sean ni par ni impar, es decir, potencias diversas. Para poder hallar la gráfica o para poder deducir la forma de nuestra gráfica, siempre nos vamos a estar ubicando en nuestro término principal. Siempre esta parte de nuestra gráfica va a ser descrita por el término principal de nuestra función. De las gráficas que veníamos analizando, habíamos concluido que si el grado de la función es impar, aparentaba ser la forma de una función cúbica, es decir, como una S invertida. Ya acá en la función polinomial nos fijamos en el término principal de la función y si el exponente es impar, vamos a tener esta forma como una S invertida. Acá se utiliza la siguiente notación: y tiende a infinito cuando x tiende a infinito, es decir, cada vez que nos prolongamos sobre el eje x, este va a tener una imagen en y, ¿sí? Cada vez que nos vayamos haciendo hacia la derecha, siempre vamos a tener una imagen en y. Y cuando x tiende a menos infinito, y va a tender a menos infinito también. Es decir, si nos alejamos más sobre el eje x del lado izquierdo, por cada valor de x negativo que vayamos a tener, vamos a tener una imagen en y. Ahí estamos. Cada vez que nos alejamos, también va a tener una imagen. Y por lo tanto, nuestra gráfica se va a extender hacia el infinito. Lo mismo tenemos para el negativo de nuestra función. Ahí estamos. Es decir, cuando el coeficiente principal es negativo. Ahora analicemos cuando nuestra función tiene grado par. Y ustedes se recordarán que aparentaba ser una función parabólica, es decir, una función cuadrática. Ya acá se utiliza la siguiente notación: y tiende a infinito cuando x tiende a menos infinito. Vean, acá nos alejamos de x infinito, nos extendemos hacia x infinito. Por cada valor de x negativo va a tener un valor de y, por cada x negativo va a tener un valor de y, por cada x negativo va a tener un valor de y así hasta el infinito. Y tiende a infinito cuando x tiende a infinito, lo mismo, nos prolongamos en x para tener una imagen en x para tener una imagen en y así sucesivamente. Lo mismo sucede también cuando tenemos nuestra función negativa, ¿verdad? Es decir, cuando nuestro coeficiente principal va a ser negativo.
Entonces, ¿de dónde nos vamos a fijar? Siempre de nuestro coeficiente principal. Si n es par, tiene la forma de una S invertida. Si es par, tiene la forma de una U. Ya lo que suceda acá en la zona más baja depende mucho de los valores que van a estar teniendo los demás términos en nuestro polinomio. Seguidamente vamos a tener que hallar ceros para graficar una función polinomial. Los ceros reales de una función polinomial se describen de la forma siguiente. Si P es una polinomial y C es un número real, entonces los siguientes son equivalentes. C es un cero de P, X igual a C es una solución de la ecuación P de X igual a 0. X menos C es un factor de P de X y C es un punto de la intersección X en la gráfica de P. Más adelante vamos a resolver un problema para poder aplicar estos conceptos. Teorema del valor intermedio de funciones polinomiales. Si P es una función polinomial, P de A y P de B tienen signos contrarios, entonces existe al menos un valor de C entre A y B para el cual P de C es igual a 0. Analicemos nuestra gráfica que tenemos acá. Acá el valor de X es A y para A evaluado en la función tenemos un P de A, es decir, que este punto está ubicado en A, P evaluado en A. Y en este caso es negativo porque está en la zona más baja. Y para esta B, evaluado en la función, tendríamos un P de B, que evaluado nuestra función, pues es positivo. Es decir, que entre estos dos puntos hay un valor que se llama C, que representa el punto medio de nuestra función polinomial. Y ese valor de C, ese punto que nosotros tenemos descrito acá también, que lo vamos a hacer de esta manera, para que se vea, ese punto de C también es llamado un punto de inflexión. Y la guía para graficar funciones polinomiales va a hallar los ceros, y los ceros lo determinamos factorizando la polinomial. Seguidamente vamos a tener que hallar puntos de prueba. Seguidamente debemos de verificar el comportamiento final. Y por último, esbozar nuestra gráfica. También tenemos que determinar la forma de la gráfica cerca de un cero. Tomamos en cuenta lo siguiente. Si el mismo factor x menos r ocurre más de una vez, entonces r se llama 0 repetido o 0 múltiplo de f. De manera más precisa se tiene la siguiente definición. Si x menos r elevado a la m es un factor del polinomio f y x menos r elevado a la m más 1 no es un factor de f, entonces r se llama 0 de multiplicidad m de la función. Seguidamente, si c es un 0 de p de multiplicidad m, entonces la forma de la gráfica de p cerca de c es como se sigue. Veamos, la multiplicidad de c puede ser impar o puede ser par. Y la forma de la gráfica de p cerca de ese punto de intersección x de c va a ser lo siguiente. En este caso, si m es mayor que 1, ese punto de intersección va a ser un punto de inflexión en donde va a ir cambiando de dirección nuestra función, ya sea de forma con valores positivos o que nuestra función sea negativa. Acá tenemos para la multiplicidad m par, si son valores mayores que 1, tenemos acá nuestro comportamiento como el de una U. Puede ser abierta hacia arriba o hacia abajo. En este ejemplo vemos detallado este problema. Analicémoslo. Acá nos dice que x es un 0 de multiplicidad 4. Recuerden ustedes que para poder interpretar eso nosotros tenemos que tomar a nuestra función y decir que p de x es igual a 0. O en otras palabras, x a la cuarta por x menos 2 al cubo por x más 1 al cuadrado es igual a 0. Entonces, si tomamos a nuestro primer cero, x a la cuarta,
estos dos elementos se hacen 0, x a la cuarta es igual a 0. O sea que 0 es un 0 de multiplicidad 4. Este exponente me va a estar indicando la multiplicidad que vamos a estar teniendo en nuestra función. Ahora analicemos el siguiente valor, que sería para x menos 2. Para x menos 2 al cubo, x cuarta y x más 1 elevado al cuadrado son 0. Si despejamos nuestra función o nuestra ecuación acá, sería x. Recuerden que acá lo eliminamos por una raíz cúbica. Y nos quedaría x menos 2 igual a 0. Entonces x es igual a 2 positivo. O sea que este 2 es un 0 de multiplicidad 3 debido a este exponente que tenemos acá. Esa es la multiplicidad. Seguidamente analicemos la última porción. Cuando x más 1 al cuadrado es igual a 0. Lo eliminamos con una raíz cuadrada. Entonces acá tenemos que x más 1 es igual a 0 y x es igual a menos 1. Entonces menos 1 es un 0 de multiplicidad 2 debido a lo que tenemos acá. Entonces miren ustedes, la forma de la gráfica cerca de un 0 va a ser descrito de acuerdo a la multiplicidad que tiene. Para las multiplicidades 4 y 2, multiplicidades pares, para multiplicidad par se debería de comportar como una curva que abre hacia arriba o una curva que abre hacia abajo. Acá tenemos nuestras multiplicidades pares. Y para nuestra multiplicidad impar, que es esta que tenemos acá, ese punto de inflexión que tenemos representado acá en este punto en el valor de x igual a 2. Por último, debemos hallar máximos y mínimos locales de nuestra función polinomial. Y los máximos y mínimos locales no van a ser más que los puntos que están en la cúspide o en el valle de nuestra función.